Las sentadillas se consideran uno de los mejores ejercicios que existen. Sin embargo, es importante entender por qué son tan beneficiosas y qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando hacemos sentadillas a diario. Internet está lleno de numerosas fotos y vídeos que muestran cambios notables en el cuerpo de las personas antes y después de hacer sentadillas a diario. Esta transformación es indudablemente beneficiosa. Otro beneficio notable de las sentadillas es su accesibilidad, ya que se pueden realizar en cualquier lugar, incluso en casa, viendo vídeos de YouTube. En este vídeo en particular, explicaremos los efectos de las sentadillas regulares en nuestro cuerpo y los cambios que podemos esperar ver. Le recomendamos que vea el vídeo hasta el final, ya que promete ser intrigante, informativo y útil. Puedes realizar diferentes tipos de sentadillas. Puedes realizar sentadillas utilizando tu propio peso corporal o añadir pesos como mancuernas o una barra. Otra opción son las sentadillas con salto. Sin embargo, muchas personas a las que les resultan difíciles las sentadillas tienden a hacerlas de la forma tradicional, colocando los pies a la anchura de los hombros o ligeramente más abiertos y poniéndose en cuclillas hasta que los muslos estén paralelos al suelo. Algunos incluso pueden intentar hacer 100 sentadillas en un entrenamiento sin descansos, lo que puede resultar muy difícil para la mayoría de las personas. Por lo tanto, aquellos que decidan hacer 100 sentadillas al día pueden considerar la posibilidad de hacer descansos, como hacer aproximaciones de 10, 20 o 30 sentadillas por aproximación. ¿Qué músculos se trabajan durante las sentadillas? Los primeros músculos que vienen a la mente son los muslos y los glúteos. De hecho, si empieza a enumerarlos, se dará cuenta de que hay un gran número de músculos de tamaño pequeño a mediano implicados. Se trata de los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales. Incluso hay músculos en el muslo llamados músculos multidorsales, así como los flexores de la cadera y los músculos de la pantorrilla. Además, durante las sentadillas intervienen el recto abdominal, el oblicuo abdominal, el transverso abdominal y los músculos erectores de la columna vertebral. De hecho, casi la mitad del cuerpo participa en este ejercicio. Esta es la razón por la que las sentadillas tienen un efecto tan notable en el crecimiento y el aspecto de los músculos, como se muestra en las fotos del antes y el después. A diferencia de actividades como correr o montar en bicicleta, que tienen poco efecto sobre la masa muscular, las sentadillas, al ser un ejercicio de soporte de peso, pueden provocar cambios significativos en el crecimiento muscular. Además, las sentadillas también favorecen la pérdida de peso y la reducción general de grasa debido al aumento del consumo de calorías y a la aceleración del metabolismo que estimulan. Así, las personas que incorporan las sentadillas a sus entrenamientos no solo desarrollan músculo, sino que también consiguen una mejor definición y pérdida de grasa. El siguiente beneficio importante es la mejora de la circulación sanguínea y el fortalecimiento del sistema cardiovascular. Las sentadillas son un excelente ejercicio cardiovascular que aumenta el tono cardíaco, mejora el flujo sanguíneo a los músculos y mejora la circulación sanguínea venosa en la parte inferior del cuerpo. Este ejercicio también beneficia al corazón y a la periferia, ya que involucramos las piernas al realizarlo. El siguiente punto importante para mejorar la postura es la correcta ejecución de las sentadillas, con la salvedad de que debemos asegurarnos de que nuestra técnica no es curva, sino con la espalda recta, incluyendo la flexión en la zona lumbar. Las sentadillas ayudan a fortalecer los músculos lumbares, que desempeñan un papel importante en el mantenimiento de una buena postura. El siguiente punto aumentará tu resistencia, porque las sentadillas tienen un impacto significativo en nuestro trabajo y sistema respiratorio. Aumenta la capacidad vital de nuestros pulmones y nos enseña a gestionar y coordinar correctamente nuestra respiración. Bajamos la respiración al inhalar y la subimos al exhalar. Este es el principio básico de cualquier entrenamiento de fuerza, en el que realizamos un esfuerzo al exhalar y nos relajamos al inhalar. Por lo tanto, las sentadillas son buenas para la resistencia general, así como para nuestro sistema respiratorio. El siguiente punto a tener en cuenta es la movilidad de las caderas y los tobillos. Es un hecho que las sentadillas regulares pueden mejorar en gran medida la movilidad de nuestras extremidades. Si se producen dolores de rodilla o lumbares, podrían ser el resultado de un estilo de vida sedentario. Las sentadillas con la técnica adecuada pueden ayudar a tratarlos. Como ya se ha mencionado, en las sentadillas no solo intervienen las piernas, sino también los músculos del cuerpo, entre los que se incluyen los abdominales y los lumbares. Las sentadillas pueden fortalecer eficazmente estos músculos, especialmente cuando se añade peso.
Al realizar sentadillas con una barra sobre los hombros, es importante utilizar la técnica adecuada para evitar posibles problemas. Es muy recomendable que recurras a un instructor experto o a un atleta experimentado para que te enseñe a realizar este ejercicio correctamente y te ayude a identificar las áreas en las que tu técnica puede necesitar mejoras. Las sentadillas con barras sobre los hombros son un ejercicio serio que debe realizarse bajo supervisión. Sin embargo, existen variaciones menos intensas, como las sentadillas con salto, que pueden seguir trabajando nuestros músculos de forma eficaz. Estos tipos de sentadillas requieren la participación de los músculos estabilizadores del cuerpo, incluidos los del tronco. Esto es importante para reducir el riesgo de lesiones. También hay que hablar de los diferentes estilos de sentadillas. Por ejemplo, la sentadilla clásica consiste en colocar los pies separados a la anchura de los hombros, los brazos a lo largo del torso y doblar las rodillas en ángulo recto o paralelas al suelo mientras se inspira. Tras exhalar, se vuelve a la posición inicial. El siguiente ejercicio son las sentadillas, en las que la atención se centra en los músculos glúteos de las piernas. Para realizar este ejercicio, coloque los pies a una anchura superior a la de los hombros y gire los dedos de los pies hacia afuera. Coloque las manos en ángulo recto con la cintura y continúe en cuclillas hasta que los muslos queden paralelos al suelo. El siguiente tipo son las sentadillas de equilibrio, que se utilizan para aumentar la carga. Las sentadillas se realizan de la misma forma que la sentadilla clásica, con un matiz: un pie levanta los talones, mientras que el otro pie toca el suelo exclusivamente sobre los dedos, levantando el talón. Alternancia de piernas. A continuación, explicaré el tipo de ejercicio que incluye las sentadillas. Este ejercicio se realiza con un salto o salto hacia afuera para aumentar la intensidad y desarrollar la potencia explosiva. Es comúnmente utilizado por corredores, velocistas y futbolistas profesionales que necesitan acelerar rápidamente. Comenzamos este ejercicio corriendo de la misma forma que con una sentadilla normal con los pies separados. Sin embargo, hay que ponerse en cuclillas bruscamente y, en cuanto los pies toquen el suelo, volver a ponerse en cuclillas inmediatamente. También existen modificaciones para este ejercicio, como una colocación diferente de las manos. La forma más fácil de mantener el equilibrio es juntar las manos y extenderlas hacia adelante mientras se está en cuclillas. Esto ayuda a mantener el torso estable mientras las caderas se mueven hacia atrás. Otra modificación es colocar las manos en la cintura, lo que ayuda a activar los músculos estabilizadores. El siguiente paso es colocar las manos detrás de la cabeza y separar los codos. De este modo, tus músculos controlarán eficazmente tu postura. Si quieres mejorar tu postura, este tipo de sentadillas puede ser la opción perfecta para ti. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que los codos se mantienen siempre separados. Además, existe una modificación de este ejercicio que consiste en realizar sentadillas con los brazos rectos apuntando hacia arriba. Esta variación es especialmente eficaz para fortalecer los músculos extensores de la espalda. ¿Cuántas veces al día haces sentadillas? ¿Cómo se pone en cuclillas o planeas empezar a hacer sentadillas? Escribe en los comentarios, estaremos muy interesados. En la descripción debajo de este vídeo hay enlaces a vídeos útiles sobre este tema. Suscríbete a nuestro canal, nos dan un like y ver estos vídeos.